Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambias el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambias el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Busqué y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me dice vida nueva. Se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes
Dios de los valles. No hay lugar que se pueda alejar de tu gracia y amor. Y no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada,
Dios y Balají, el creador del cielo y mar, llenas mi corazón de gozo. Con sacrificio quiero dar mi vida entera, entregar. Mi vida es tuya para siempre. Toda mi vida te pertenece a ti. Todo mi ser te cantará a ti. Eres el gozo de los pueblos, salvas las naciones, maravilloso Dios. Eres Dios por las edades, sentado en tu trono, maravilloso Dios. Cada mañana al despertar, en tu presencia anhelo estar, por tu fidelidad por siempre. Hoy me persigue tu bondad, en tu presencia en libertad. Confío en ti, mi Dios, por siempre. Toda mi vida te pertenece a ti. Todo mi ser te cantará a ti. Eres el gozo de los pueblos, salvas las naciones, maravilloso Dios. Eres Dios por las edades, sentado en tu trono, maravilloso Dios. Eres grande, oh Dios. Te adoramos, oh Dios. Solo tú eres Dios poderoso, grande Señor, grande es su nombre. Toda nuestra vida te pertenece, Señor, somos tuyos. Toda mi vida te pertenece a ti. Toda mi vida te pertenece a ti. Toda mi vida te pertenece a ti. Todo mi ser te cantará a ti. Eres el gozo de los pueblos, salvas las naciones, maravilloso Dios. Eres Dios por las edades, sentado en tu trono. Gloria al Señor, porque nos permite estar aquí, hermanos, gozándonos en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Se imagina cuando estemos con el Señor por una eternidad? Wow. Wow. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tu mano nos sostiene cada día, Señor.
Te damos gracias en esta tarde, Padre, y te pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Que tú seas hablando, Señor, a nuestros corazones, Señor, por medio de ella cada día, Señor. En esta tarde, Señor, me pongo en tus manos, Señor, y te pido, Padre, que me permita, Señor, exponer tu palabra, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Me pongo delante de ti, Señor, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Padre. Amén y amén. Tome su asiento en esta tarde, hermanos. Seguimos con Romanos. Ahí hemos llegado al capítulo 5 de Romanos. Romanos, una carta muy interesante donde Pablo habla acerca de la justificación por medio de la fe. En esta tarde, en esta noche, vamos a hablar de los beneficios de la salvación, los beneficios de ser justificados. Cuando últimamente me ha tocado hacer algunas entrevistas de trabajo, ya cuando se termina la entrevista de trabajo, al que se está entrevistando le pregunta a uno, oiga, ¿y qué beneficios hay en este trabajo? De hecho es bueno, si usted tiene entrevista de trabajo, pregúntenle en este trabajo qué beneficios hay en este trabajo. Sabe que nosotros tenemos varios beneficios al ser justificados delante de Dios y vamos a hablar de ellos en esta tarde. Pero antes de entrar de lleno a este tema, hermano, quisiera hacer un paréntesis aquí para usarlo como introducción acerca de nuestra seguridad. ¿Qué diría usted si yo le pregunto que, hermano, ¿le gustan las espinacas? Algunos le dicen que sí. Si le pregunta a un niño, guácala, Rocky, I don't want to see the spinach, guácala. Pero, o por ejemplo, si les pregunto, ¿le gusta la carne de res? Digo, hermano, ¿usted vino a sacarnos el hambre o qué vino? O por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría visitar el Polo Sur, hermano? Algunos de nosotros tal vez sí, otros tal vez no. ¿O sentimos optimismo respecto a la economía de nuestra nación? Algunos dicen, wow, unos que sí, otros que no. Ismael, ¿sabes qué? No sé. ¿Sabe que si a veces le preguntamos a personas, y es la primera pregunta que les hago en el discipulado, si usted se muere en este momento, ¿se va con el Señor? Unos dicen, amén, hermano. Y otros dicen, pues, hermano, no sé si me voy con el Señor. Otros dicen de plano que no. Y es algo interesante, hermano, porque Pablo nos viene hablando de la justificación por medio de la fe. Que no es por medio de las obras, por medio de la tradición, por medio de que nosotros tenemos que hacer algo. Es por medio de la fe. La seguridad de la salvación no se basa en sentimientos, sino en verdades. ¿Cuáles verdades? Las que están en la palabra de Dios. Nuestra Biblia, hermanos, tiene esas verdades de nuestra seguridad. Y es importante que el nuevo creyente tenga la seguridad que es salvo. Ya que algunas personas han tenido las experiencias o la experiencia de venir a los pies del Señor de diferente forma. Algunos experimentaron el deseo de llorar. Otros una paz tremendamente interna dentro de ellos. Sintieron gozo al venir a los pies del Señor. Pero hay personas también que no sienten nada, pero que aceptan a Cristo. O tal vez no vemos de fuera que han sentido algo, pero dentro de su corazón han expresado y han abierto su corazón al Evangelio de Jesús. Entonces, quiere decir que los que experimentaron algo son salvos y los que no experimentaron nada externamente no son salvos. Claro que no, porque la salvación no depende de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque depende de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. No depende de los sentimientos ni de las manifestaciones. Pablo viene hablando acerca de la salvación. ¿Por qué? Por fe. La palabra seguridad se traduce del griego asfelia y significa estabilidad, significa firmeza. Entonces, nuestra salvación no depende de nosotros. No depende del ser humano. No depende de las personas. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron
no alcanzan ¿qué? La gloria de Dios. Si la salvación dependiera de lo que somos, ninguno sería salvo, hermanos, porque toda la humanidad es pecadora. No depende de lo que tenemos. Tengo millones de dólares, hermano Ismael, yo puedo comprar la salvación. No depende de lo que tenemos. Lo que tú tienes, lo que yo tengo no es de nosotros, no nos pertenece. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todas las cosas. A veces decimos, y no lo decimos de una forma como orgullosa, pero decimos mis hijos, mi trabajo, mi ministerio y mi. Todo lo que tenemos, mi esposa, mis hijos, todo eso lo ha puesto el Señor delante de nosotros para administrarlo, pero le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo creó. Entonces, Dios es el dueño de todas las cosas. Dice el Salmo que de Él es la tierra y todo lo que en ella existe. Por lo tanto, el hombre no tiene absolutamente nada. Y por consecuencia, hermano, no puede comprar su salvación. Por eso dijo Jesús, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Nada. No depende del ser humano, no depende de lo que tenemos, no depende de lo que sentimos. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy cambiante en sus sentimientos. Ni él mismo se entiende a veces. Por eso una salvación, hermano, tan grande no depende de un sentimiento. La seguridad depende de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo la obra de la salvación, una obra perfecta en donde Cristo se ofrece como sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un solo sacrificio, hermano. Vaya conmigo a Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27. Dice lo siguiente, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también, dice el versículo 28, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Cuántos esperamos al Señor ansiosamente? ¿Cuántos queremos que el Señor venga? Amén. Anhelamos eso, hermano, porque sabemos que vamos a vivir una eternidad con el Señor delante de la presencia de Dios, hermano. Por eso esperamos ansiosamente la venida del Señor. Número 2, la seguridad depende de Dios. Número 2, es que Dios es fiel. El hombre es infiel por naturaleza, pero Dios siempre permanece fiel. Y es un alivio saber, hermano, que Dios nunca cambia y que todo aquel que cree por fe le promete el Señor vida eterna. Vimos hace algunas semanas que Dios es fiel y Él cumple sus promesas. En Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria al Señor por eso. Y número 3, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Dios nos ha dado a cada creyente una garantía anticipada de la salvación eterna, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído. No dice ahí y que ha dado 3 vueltas o ha ido de cierta forma a cierto lugar. Dice, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tremendo esto. Ahora, Pablo ya del capítulo 1 al capítulo 4, hermano, nos está hablando de la justificación por medio de la fe. Hemos sido justificados. Y uno de los beneficios del cual Pablo habla aquí en el capítulo 5 es que tenemos paz para con Dios. Vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 5 de Romanos. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo ha establecido que hemos sido justificados por fe. Y él habló, hermanos, acerca de la necesidad de la justificación, acerca del camino para llegar a ella. Pero ahora dice Pablo, ya que hemos sido justificados mediante la fe, no mediante las obras, no mediante la ley, no mediante la circuncisión, no mediante la tradición, dice mediante la fe. Dice, ahora déjenme les hablo de los beneficios de ser salvos, de los beneficios de ser justificados. Dice Pablo, tenemos paz para con Dios. La paz aquí, hermano, en este contexto, es del griego eiro y quiere decir unir. En este contexto no quiere decir necesariamente un sentimiento de paz o de calma o tranquilidad, sino más de unidad. Paz para con Dios significa que nos hemos reconciliado con Él. El hombre fue creado a la imagen de Dios para estar en comunión con Él desde el inicio. Pero ¿qué sucedió, hermano? Que el hombre que pecó, desobedece a Dios y entró el pecado a la humanidad, entonces el pecado al mundo. ¿Y cuál fue el resultado? Que el hombre ahora está separado de Dios, no hay esa unión con el Señor. ¿Por qué? Porque hay pecado en el ser humano. Pero ahora dice Pablo, ahora que hemos sido justificados, tenemos esa relación, esa reconciliación con el Señor. Ahora, ¿cuál sería la palabra opuesta a paz? La palabra opuesta a paz, a esta palabra de paz, es guerra o enemistad. Dice Pablo que tenemos paz para con Dios. Significa que nuestra enemistad con Dios, hermano, fue cancelada. Que esa enemistad terminó para siempre cuando Cristo llevó nuestros pecados a la cruz y se entregó por cada uno de nosotros. Esta paz solamente puede llegar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice lo siguiente, pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo uno de los dos, dice, un nuevo hombre, estableciendo así la paz, estableciendo así la unidad, dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Pablo ha venido hablando, o ha venido diciendo, hermanos, que tanto el judío como el gentil son justificados por medio de la fe. Puso de ejemplo a Abraham, a David anteriormente. Y eso lo entendemos, aquellos que hemos experimentado ese nuevo nacimiento en nuestras vidas, hemos experimentado esto, hermano. Aquellos que pasamos 10, 17, 18, los años que haya pasado hasta que llegó a los caminos del Señor, siempre vivíamos con un vacío en nuestros corazones, buscando diferentes lugares, diferentes cosas para que nos llenara, pero nada nos llenaba. ¿Por qué? Porque el que nos llena, ahora entendemos que el que nos llena es Jesucristo. Dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la fuente de nuestra paz es Jesucristo, hermanos. Él es quien reconcilia a los hombres con Dios. Ni Buda, ni Mohammed, ni nadie que está en nuestros tiempos o en los tiempos de Pablo puede hacer eso. Todos tienen una tumba, hermano, donde la gente va y la puede ver. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo resucitó al tercer día. Y Él es quien nos reconcilia o reconcilia a los hombres con Dios. No es por lo que yo hago, no es por mis sentimientos o por lo que somos, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz.
Hemos escuchado este pasaje bastante, Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido ¿qué? Sanados. Jesucristo, ya hemos explicado esto anteriormente, que Jesucristo fue y se entregó y dijo, yo muero por porque éramos culpables todos, merecíamos la muerte. Pero vino Cristo y sabes que yo doy mi vida por ellos. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. La reconciliación del ser humano con Dios es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Tenemos paz para con Dios. Número 2, tenemos acceso a la gracia. Vaya conmigo al versículo 2. Dice, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ser justificado significa tener entrada, tener acceso, hermanos, a la gracia de Dios. Y es una posición que nos garantiza una nueva relación con Dios. Una relación que está basada no en lo que yo hago, no en mis obras, sino está basada en la misma gracia del Señor. Y la fe nos abre la puerta para ser partícipes de la gracia de Dios. Gracia, hermano, esta palabra viene del griego caris y significa favor inmerecido. Por la fe en Cristo, la puerta quedó abierta para ser partícipes, aquellos que creen por fe, para entrar en esta esfera de la gracia. Es nuestra entrada que en esta entrada no estamos solos porque va Cristo con nosotros. ¿Cuántos han ido a la tienda, hermano? ¿Todos han ido a la tienda, hermano? No van a la tienda. ¿Sí vamos a la tienda? Vamos a la tienda y de repente ya las puertas, yo cuando llegué a Estados Unidos me daba miedo la tienda porque se abran solas, hermano. Yo jamás había estado en una tienda donde la puerta se abra sola. Entonces, pero eventualmente pues entran a las tiendas, etcétera, y llega uno ahí y tienen una cosa como que tiene como unas cosas así y da vuelta. Y da vuelta. ¿Sí la han visto? Entra usted a la tienda y se hace así, entra y esa cosa se hace así, entra uno ¿sabes qué? Se me olvidó el dinero para comprar las cosas. Ya no puedo salir por aquí ya, porque la puerta se estancó ahí, ya no puede uno salir. Oiga, ¿por dónde puedo salir? Por allá otra puerta puede salir, y ya va uno alrededor a salir. ¿Sabe que por medio de la fe en Cristo tenemos acceso a esa gracia? Pero en este caso hay un solo camino, hay una sola puerta del cual podemos entrar, una sola puerta donde ya no hay salida, hermano. Y esta es una gran bendición, un gran beneficio. Dice Juan capítulo 10, versículo 9, dice el Señor, yo soy la puerta, si alguno entrare por mí, será salvo. Y entra y se saldrá y hallará pasto. Qué bendición. Qué bendición a aquellos que hemos experimentado la justificación por medio de la fe. Que hemos conocido al Señor. Estamos caminando en el Evangelio y podemos ver esos pastos verdes, hermano. Ahora, un segundo pensamiento aquí en este versículo en cuanto a esta palabra de entrar, de este acceso, se refiere a la entrada de un barco por un puerto. El barco puede acercarse y más bien de noche, hermano, siguiendo el camino, porque cuando entran al puerto hay un camino donde hay unas boyas que flotan, unos como globos que flotan ahí con luces, y cuando llega el barco a ese puerto ve esas boyas, esas cosas que están ahí con luces y sabe por dónde entrar al puerto, porque esas boyas que están ahí, esas luces lo guían para llegar al puerto. Aunque el capitán no puede ver con certeza, hermanos, el canal, pero es guiado por esas cosas para entrar a ese puerto. Y tiene la seguridad que va a llegar al puerto porque tiene esa guía. Aquí Pablo agrega la palabra firmes. Entonces, una vez que hemos entrado en la gracia de Dios, estamos
firmes. ¿Qué significa la palabra firme? La palabra firme viene del griego istemai y quiere decir permanecer. Permanecer. La firmeza no depende de nosotros, sino de la gracia misma de Dios. En cierta ocasión se dice que a una ancianita, hermano, le tocaba caminar de su casa hasta cierto lugar y esta ancianita podía o tenía más bien que caminar por ese callejón y había muchas piedras por ahí. Le preguntaron, oiga, ¿y por qué usted camina por aquí cada vez que si hay otro camino más por allá? Dice, es que por aquí, dice, puedo caminar porque sé que mis piernas están débiles, pero yo sé que la roca que piso es firme, es fuerte. Por eso camino por ahí. Me llamaba la atención esto, hermano. Porque tenemos una seguridad, usted y yo, una firmeza de que estamos en la gracia del Señor. Qué maravilloso que aún siendo débiles nosotros, tenemos la seguridad y tenemos la certeza que estamos en la gracia de Dios, que estamos en la roca de nuestra salvación. Número 3, tenemos esperanza de la gloria de Dios. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este es el tercer beneficio, que es la esperanza de la gloria de Dios. Cuando la Biblia habla, hermanos, habla de la esperanza del creyente, no quiere decir de una esperanza que se entiende en el mundo como la palabra, ay, tengo una esperanza, un deseo, un querer. El mundo espera, el mundo quiere, el mundo desea bastantes cosas y pone su esperanza en eso. Pero la esperanza de la cual está hablando aquí Pablo es la esperanza de la certeza, de una seguridad, de una firmeza, de una confianza en Cristo Jesús. Nuestra esperanza está basada en la presencia de Dios que mora, ¿sabe dónde? En nosotros. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, dice, reservada ¿dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, para aquellos, hermanos, que hemos creído en el Evangelio, aquellos que le hemos creído a Dios, que no solamente hemos creído en Dios, sino que le hemos creído a su palabra. Y esa es una gran bendición, un gran beneficio para nuestras vidas. La gloria que se espera del creyente va a ser una experiencia maravillosa. Una gloria es poseer, estar lleno de la perfecta luz, de habitar en un resplandor y una magnificencia de Dios. Me agrada lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, donde dice Juan, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, todas las tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Wow, hermano, ya quiero estar allá con el Señor. Cuando leo estos pasajes, digo, Señor, ya ven, Señor. Tenemos paz para con Dios, tenemos acceso, hermanos, a la gracia del Señor. Tenemos esperanza de que un día estaremos con Él por una eternidad. Número 4, tenemos paz en medio de las tribulaciones. Espérate, Pablo. Wait a minute. Versículo 3, vaya conmigo ahí. Dice, y no solo esto, dice Pablo, que ya ha hablado, hermanos, de tener paz para con Dios, gloria a Dios, acceso a la gracia, aleluya, esperanza, todo esto. Dice, tenemos, dice, paz y gozo en medio de la tribulación. Y la palabra tribulación suena un poquito, espérate, Pablo, como que, ¿qué pasó ahí? Versículo 3, hermano. Dice, y no solo esto, o sea, además de lo que ya les expliqué, ya lo que les dije, déjenme les digo algo más. Dice el versículo 3, sino que también
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Sabe qué, hermano? Cuando somos justificados, venimos a los pies del Señor y entendemos el Evangelio de Jesús, que hemos sido salvos por medio de la fe, ¿sabe que ya no somos derrotados por las tribulaciones y por los sufrimientos que vienen en nuestras vidas? Las tribulaciones, las pruebas, los sufrimientos ya no nos desalientan. ¿Por qué? Porque tenemos esa firmeza, estamos confiados en el Señor. La persona que ha sido justificada, hermano, por fe, sabe quién es su protector, sabe en quién confía y entiende que cuando viene algo a su vida, sea bueno o malo, entiende que es Dios quien está en control de cada situación. Antes venía algo a nuestras vidas y nos íbamos al alcohol, nos íbamos a la droga, nos íbamos al chisme o a otras cosas. Para desahogarnos, para traer todo eso. O quitarnos de nuestro sentimiento, todo aquello. Eso es maravilloso, hermano, ¿sabes? Entender que en medio de la tribulación, que en medio de lo que estás pasando, tú puedes venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí está mi problema, Señor, tómalo, es tuyo, Señor. Y el Señor dice, tráelo. Tranquilo. Qué maravilla es esto. Dice Romanos 8:35, hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si lo puede poner, hermano, para ver la siguiente palabra que dice, Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la primera palabra que está ahí, hermano, es tribulación. Haz una pregunta ahí. O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada. Dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra tribulación viene de una palabra antigua, hermanos, que se dice tribulum. Y en los días de Pablo, un tribulum era un pedazo grande de madera con clavos pegados a este pedazo de madera, y lo usaban para trillar el trigo en aquellos tiempos. Se pasaba encima del grano y separaba el trigo del tamo, de donde está el trigo. Sabe que cuando pasamos por tribulaciones y dependemos de la gracia de Dios, las pruebas, hermanos, solamente nos purifican, nos ayudan a sacar la basura de nuestras vidas. La tribulación produce paciencia. La tribulación prueba, dice, la paciencia, y nuestra paciencia, hermanos, mejora cuando pasamos por diferentes tribulaciones. Y yo meditaba en esto, digo, ok, antes de la pandemia, las iglesias, había bastante gente. Pasó la pandemia y ya la gente como que, no, hermano, es que me va a pegar el COVID ahí en la iglesia, hermano. Hermano, pero lo acabo de ver allá en la tienda. Allá también hay COVID, hermano. No, es que, ¿sabe qué, hermano? Sinceramente, dice Pablo aquí, que no hemos crecido como cristianos, que sigue siendo un niño, un bebé. Dice, las tribulaciones, dice Pablo, produce paciencia, y la paciencia prueba. ¿Cuántos tenemos paciencia, hermano? Amén. Gloria a Dios, hermano. Tenemos paciencia. Me tocó enseñar a los niños por bastante tiempo y les enseñé acerca del amor, la paciencia y todo esto. Y en cierta ocasión, mientras yo iba a dejar a mi hijo a la escuela, ya íbamos tarde, hermano. Dije, voy a llegar bien tarde. Y de repente pasa el tren, hermano, y ahí me quedo otro rato. Digo, apúrate, tren, apúrate, porque vamos a llegar tarde. Y era
en la misma semana de que estaba enseñando ya a los niños, hermano, acerca de la paciencia, volteé a mí atrás y me dijo, papi, tú nos acabas de enseñar, dice, la paciencia. Dice, espérate, güey. Ya me tuve que esperar ahí calmar. La paciencia, las pruebas. El creyente, aquellos que hemos sido justificados, hermanos, es estimulado a levantarse, no se queda ahí. Cuando vienen las pruebas, los momentos difíciles, no se queda ahí tirado. Se levanta, enfrenta las pruebas, inmediatamente se pone de pie, hermano, las supera y las vence. ¿Por qué? Porque sabe que Dios le está enseñando algo y sabe que Dios está en control de toda la situación. ¿Sabe qué? A mí cuando me hablaban del Señor y les decía, no, es que no estoy muy listo todavía. Y les hacía esta pregunta, ¿sabes qué? Y me decían esto, hermano. Me decían, ¿sabes qué? Ismael, acepta a Cristo. Dice, verás que después de que lo aceptes, todo va a estar bien, te va a ir todo bien, nada te va a pasar, Dios te va a cuidar y todo. ¿Sabe qué, hermano? Déjenme decir una cosa. Vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por tribulaciones como cristianos. No todo va a estar bien. Not everything's going to be all right. Vamos a pasar por tribulaciones. Hace tiempo escuchaba una explicación acerca de, hay una doctrina que dice, pare de sufrir. Pare de sufrir. Si usted quiere parar de sufrir, le enviamos un pañuelo y no sé qué más. Pero hay una realidad. Y la misma palabra de Dios dice que vamos a enfrentar tribulaciones. A Santiago capítulo 1, vaya conmigo ahí, versículo 3. Dice, tened por sumo gozo. Gócese. Dice Pablo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos, para que esta palabra, hermanos, en el griego significa para que seáis maduros y completos sin que os falte nada. Así como el oro es probado, así nuestra paciencia, hermanos, es probada por medio de las tribulaciones. Una cosa es someterse a las tribulaciones y aguantarlas sin queja, pero otra cosa es encontrar un motivo para estar gozoso en medio de ellas. Y eso es lo que Pablo dice aquí, gózate. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, en medio de la tribulación, vas a tener la paz del Señor contigo. Dice, sabiendo, versículo 3, ya voy cerrando, hermano, esta parte. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, versículo 4, y la paciencia carácter aprobado. Y el carácter probado dice esperanza. La Reina Valera dice lo siguiente, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esta palabra prueba en el versículo 4 significa el carácter que ha sido aprobado. Y esta es la secuencia, tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Cada uno de nosotros hemos experimentado cierta tribulación, cierta prueba. Hemos perdido, hermanos, seres queridos. Han llegado momentos difíciles a nuestra vida. Ha habido enemistades, nos han traicionado personas que allegadas a nosotros. Que es personas en las cuales confiábamos, de repente, ¿qué pasó? Hemos pasado por diferentes luchas y pruebas. Cuando yo me gradué del instituto, dije, gloria a Dios, ya tengo las herramientas para predicar y para que me ayude a expandir mi conocimiento y todo esto. Salí del instituto y jamás me imaginé, hermano, que mi primer, donde yo iba lo que iba a hacer primero era predicar en un funeral. Se llegó el tiempo donde mi abuela falleció, parte de la familia católica, parte de la familia cristiana. Dice mi abuelo, mi hijo,
yo quiero que usted dirija el servicio. Yo quiero que usted oficie el servicio. Dije, Señor, ¿por qué yo? Quería predicar a los jóvenes, quería predicar a los niños, pero en un funeral. En el de mi abuela. Oficiar todo ese servicio, hermano, fue difícil. Muy difícil, porque mi abuela fue como una madre para mí. Muy difícil. Pasó el tiempo, digo, ya pasó esto. Después me voy a otro lugar donde fallece mi tío. Y en ese lugar, por cierta razón, no llegó el predicador. Y me dice mi tía, ¿sabe qué, mijo? Usted predica. Otra vez, Señor, en un funeral ahora con mi tío. Pero yo no entendí, hermano, que el Señor me estaba haciendo más maduro. La tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Una vez que el creyente ha vivido las tribulaciones y esto ha generado, hermano, paciencia en él, entonces es cuando un creyente es aprobado. Es cuando alcanza esa madurez. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que parece, aunque probado por el fuego, dice, se halla que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Cómo podemos darnos cuenta que una persona ha sido salva, Ismael? Uno de los aspectos es este, hermano, que persevera, que sigue caminando, que sigue confiando en el Señor a cada momento, sigue aguantando, sigue soportando. ¿Por qué? Porque las tribulaciones que Dios ha generado en cada persona le han traído por consecuencia, hermanos, paciencia, perseverancia, y eso ha sido aprobado por Dios. Mucha gente se quedó en sus casas después de la pandemia. ¿Sabe que Dios a veces nos prueba para ser aprobados, hermano? ¿Realmente somos cristianos? ¿Realmente somos lo que decimos ser? ¿Realmente le creemos a la palabra de Dios? O cuando viene algo en esta, ay, ¿sabes qué, Ismael? Vino esto, me pegué con un martillo, ya no quiero ni ir a la iglesia porque me duele mucho el dedo. Es más, ¿sabes qué? Ya no quiero ni ser cristiano porque me pegué en el dedo. Repito, hermano, muchos de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones, diferentes tribulaciones, perdido seres queridos. Hemos estado a punto de perder a aquel ser querido que más, a la persona que más queremos aquí en la tierra. Pero Dios nos ha dicho, ¿sabes qué? Yo estoy contigo. En medio de la prueba, en medio de la tribulación. ¿Sabes qué? Tú eres aprobado delante de mí. Versículo 5, hermanos. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo aquí agrega que la esperanza, hermanos, no desilusiona, no defrauda. Y jamás lo hará porque podemos confiar en un Dios, hermanos, que cumple su palabra, que cumple sus promesas. La esperanza es un beneficio maravilloso para el creyente, a diferencia del incrédulo que no tiene esperanza. A diferencia de aquel Ismael antes de los 17 años que no sabía ni por dónde. Dice Job capítulo 8 versículo 13. Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios. Y la esperanza del impío perecerá. Porque es frágil, note ahí, es frágil su confianza y una tela de araña su seguridad. ¡Wow! ¿Cómo es una tela de araña? Usted la agarra y se deshace rápidamente. Una tela de araña, dice, su seguridad. Confía en su casa, pero esta dice, no se sostiene. Se aferra a ella, pero esta no perdura.
esta es la esperanza del impío, esta es la esperanza del mundo, pero nuestra esperanza, hermanos, está en Jesucristo, está en el Evangelio de Dios, está en la seguridad que tenemos delante de Dios. Dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto es maravilloso aquí, que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. La razón por la que nuestra esperanza jamás va a fallar, hermanos, es porque Dios nunca falla. Su amor jamás nos va a abandonar. A veces nosotros tal vez pensamos que Dios no está ahí, pero ¿sabe qué? En cada situación, en cada tribulación, en cada prueba, Dios está ahí con usted. Esto es maravilloso porque nos ha dado el Espíritu Santo. Y Pablo habla de dos medios por los cuales podemos tener esta seguridad. Número uno, que Dios nos ama. Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La persona que ha sido justificada tiene el Espíritu Santo. Él entra en nuestros corazones con el propósito de sellarnos, hermanos, y darnos garantía. Y sella o garantiza nuestra justificación. Y sella el hecho de que Dios nos ama, que Dios nos cuida y Dios nos protege. Estos son los beneficios que tenemos por haber sido justificados por medio de la fe. Tener paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos el acceso a la gracia de Dios, hermano. A la esperanza de la gloria de Dios. Y entendemos que en el Señor tenemos paz en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. A veces cuando pasas por alguna situación y te dicen, ¿cómo le haces para soportar todo esto? Es el cuidado, es el entender que Dios está contigo. Pero no puedo creer que hayas pasado por esta situación y aún estés de pie, aún estés firme y aún estás caminando. Camino porque tengo la firmeza de que creo en el Evangelio, que creo en la seguridad que es Jesucristo en mi vida. Él es nuestra certeza, Él es nuestra firmeza, hermano. Dice Pablo, tenemos paz para con Dios, acceso a la gracia, esperanza de la gloria de Dios y paz en medio de las tribulaciones. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra en esta tarde, Señor. Te pido, Padre, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que sigamos caminando, Padre, en tu palabra, que sigamos caminando en tu evangelio, Padre. Que sigamos caminando, Padre, en tu gracia, en tu misericordia, Señor. Danos la fuerza, Señor, para seguir adelante cada día, Padre. Te damos gracias, Señor, por esos beneficios que has puesto en aquellos, Señor, que hemos creído a tu palabra, Señor. Si hay alguien aquí en esta tarde, en esta noche, Padre, o si hay alguien escuchando este mensaje, Padre, te pido que tú estés abriendo sus corazones, Padre, para que estas personas, Señor, puedan entender, Señor, tu evangelio, Padre, que en ti, Señor, hay beneficios, Padre, que más allá, Señor, de las bendiciones que tú nos das, Señor, que tenemos esa vida eterna, Padre, en ti, Señor, y que tenemos una esperanza, Señor, por una eternidad juntamente contigo, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Un aplauso al Señor en esta tarde, hermano.